Me alegro de verte y espero que estés muy bien. Si es la primera vez que pasas por mi canal, permíteme que me presente brevemente. Mi nombre es Lorena y me dedico a acompañarte a resolver esos problemas cotidianos, esos bloqueos que puedas tener que no te permiten llevar esa vida que quieres y al final ser feliz, que es lo que creo que buscamos todos. Y en esta ocasión vengo también a ayudarte a resolver algo que a lo mejor, si estás iniciándote en el mundo del tarot o te llama la atención, pues que te podrías plantear, y es con respecto a la baraja. ¿Qué baraja elijo para trabajar con el tarot? ¿Para iniciarme con él? O si ya estás iniciada y hace poquito que estás rodando por este camino, pues ¿qué baraja es mejor o qué baraja es peor? Básicamente una baraja de tarot, creo que en alguna ocasión lo he comentado y si no pues lo vuelvo a traer a colación. Una baraja de tarot no es lo mismo que un oráculo. Es decir, el tarot es un tipo de oráculo, pero tiene una serie de características y de códigos muy específicos que no tienen todos los oráculos. Para empezar, el tarot se forma por 78 cartas, de los cuales 22 se consideran arcanos mayores y los otros 56 los arcanos menores. Los arcanos mayores son 22 arquetipos que nos traen situaciones, digamos, pensamientos, formas de comportamiento, personajes que tienen que ver con nuestra personalidad y con nuestro desarrollo de vida. Los arcanos menores son herramientas complementarias a estos arcanos mayores que se mueven por diferentes fuerzas elementales, es decir, por los 4 elementos. Y además, de manera adicional, también van acompañados por una serie de figuras humanas que representan también la energía física de estas herramientas elementales. Para que te hagas una idea, los arcanos menores tienen una estructura muy parecida a las cartas de póker o a la baraja española sobre todo. Entonces, bajo esta premisa podríamos decir que cualquier tarot sirve para ser interpretado, pero fíjate que tenemos una cantidad de tarots muy grande en el mercado. Tenemos, para empezar, 2 versiones, el tarot de Marsella y el tarot de Rider-Waite. Yo trabajo con el de Marsella y es en el que me voy a basar, aunque considero que el tarot de Rider-Waite es una joya. Realmente el tarot de Rider bebe del tarot de Marsella, que es más antiguo, pero en realidad si te inicias con uno o con otro está bien. Aquí va a depender de la escuela con la que te inicies y de la persona que te forme, que normalmente empieza trabajando con uno o con otro. Una vez que tú ya aprendas el tarot y lo domines, entonces prácticamente podrás elegir la baraja que tú prefieras. De alguna manera, elegir una baraja casi es como elegir un coche. Hay algunos que resuenan más con nosotras pues por nuestros gustos, nuestras aficiones, por un sentido estético o por otro motivo. Pues con el tarot pasa un poco lo mismo. Yo hace prácticamente 20 años que leo el tarot, estoy acercándome a los 20 años y no te digo esto por dármelas de muchísima experiencia, porque decir que llevo 20 años es también recordarme que tengo una edad. Entonces te lo digo más bien porque hace mucho tiempo que trabajo con diferentes barajas. Yo estuve muchísimos años trabajando con la baraja con la que aprendí, que de hecho te la voy a mostrar a continuación, y luego hace relativamente pocos años que empecé a abrirme a trabajar con otras. Sí que es cierto que yo me formé con el tarot de Marsella, no trabajo tanto el de Rider-Waite, aunque ahora mismo tengo una baraja que mezcla un poco ambos tarots, porque a fin de cuentas el significado es prácticamente el mismo, pero cambia la iconografía, alguna carta en la numerología, pero poco más en realidad. Entonces aquí también nos dejamos llevar por qué baraja nos habla más o qué baraja nos habla menos. También es cierto que es muy común que los tarotistas seamos coleccionistas de tarot, entonces tenemos barajas que las utilizamos para lecturas y otras que son de colección y que las tenemos pues por simple gusto o porque nos guste a nivel estético. Entonces, si te parece bien, bajo mi premisa te voy a presentar algunas barajas y te voy a contar para mí qué significan, cómo las utilizo, si es que las utilizo y si te puedo dar también alguna referencia más, algún consejo para ayudarte a elegir tu baraja, pues también. Así que vamos a empezar, si te parece, con la primera. Cuando yo enseño el tarot, cuando yo hago formación en tarot, siempre utilizo la misma baraja, que es esta que te pongo aquí, que es el tarot de Marsella, pero la versión de Grimaud, el Ancien Tarot de Marseille, que es este que tienes aquí. ¿Por qué utilizo este tarot de Marsella en concreto y no otro?
porque este tiene algo fundamental para mí, que es lo básico que es. Este tarot de Marsella, esta versión, es como la más minimalista. Trabaja con los colores que son. En el tarot trabajamos también con colorimetría. Y no se recrea ni en detalles ni en sombras. Los personajes tienen más o menos todos un rostro neutro, entonces para mí es la baraja como más accesible y en la que se ve más claro y en la que entramos directamente en la interpretación simbólica del arcano. Una vez que trabajamos con otras barajas, vemos por ejemplo a otros arcanos en otras posiciones, pues si tenemos como referencia, como base, la interpretación de los arcanos de este tarot, de esta versión del tarot de Marsella, nos va a ser mucho más fácil, pero necesitamos como una baraja que nos sirva como de base. Por eso para mí es importante empezar con este tarot y no con el tarot que más nos guste. Este tendría que ser como la autoescuela, el coche que utilizas para aprender a conducir. Luego evidentemente ya eliges tú tu propio coche y el copiloto no tiene pedales como si tiene el coche de la autoescuela. Entonces te voy a mostrar algunas cartas de este tarot para que puedas verlos. Por ejemplo, vamos a empezar con el loco. He cogido el único arcano que no tiene número, así que también te voy a poner por aquí al mago. Fíjate lo básica que es esta baraja. Tiene el nombre por aquí abajo, tiene el número ahí arriba, lo vemos aquí en el mago, y vemos la simpleza de los dibujos. Es un tarot que a lo mejor no es de los más bonitos, porque hay tarots que son espectaculares, alguno te voy a mostrar, pero esto tiene las herramientas básicas. Quedan muy claras las acciones de los personajes, hacia dónde miran, hacia dónde se dirigen, vemos claro si están en movimiento o están parados. Los colores son también como muy evidentes, como muy obvios. Entonces es una baraja que no entretiene, que nos ayuda precisamente a entender de qué se trata. Con respecto a los arcanos menores de esta baraja, hay algo que los que trabajan con el tarot de Rider defienden y que critican precisamente de este tarot de Marsella, y es que los arcanos menores en el tarot de Rider tienen escenas, aparecen personas haciendo algo con referente a los elementos con los que trabajan, porque nos están de alguna manera contando lo que le está ocurriendo a ese arcano. Por ejemplo, te voy a dejar por aquí el 3 de espadas del tarot de Rider-Waite y te voy a mostrar ahora el 3 de espadas del tarot de Marsella. Ya estás viendo aquí el tarot de Rider, el 3 de espadas, y ahora vamos a ver aquí el 3 de espadas del tarot de Marsella. Entonces obviamente viendo una imagen y viendo otra sería más fácil, sería como más accesible entender el significado de este arcano con el tarot de Rider-Waite, porque de hecho es muy obvio. Aquí ya tenemos que tirar un poquito más de el entendimiento, no tanto del estudio sino del razonamiento, porque esta carta en general, yo creo que para todos los tarotistas, entre otras cosas, nos hablan de duelos. Pueden ser duelos más o menos dolorosos, suelen ser historias que tenemos que cerrar, suelen ser duelos, sobre todo cuando la carta está del derecho, que están asumidos, que entendemos que hay que pasar por ese trance, y es un cerrar ciclos, un dejar ir con dolor, pero con la certeza de que es lo que corresponde. Entonces, ¿cómo vemos esto en esta carta, que es tan simbólica? ¿Y por qué entonces no empezamos directamente con un tarot de Rider que ya prácticamente nos está mostrando la imagen, que es mucho más gráfica y podemos entender la historia de este personaje con estas espadas? Bueno, pues precisamente porque para mí, si tú dominas, entiendes de dónde sale todo esto que yo te he contado viendo esta imagen, que es muy obvio y se consigue, si tú eres capaz de ver, digamos, de entender, de interpretar todo esto que te estoy contando viendo esta imagen, entendiendo el significado de las espadas, entendiendo el significado numerológico del 3, entendiendo la energía de la carta que está del derecho, entendiendo de qué arcano mayor hace referencia, como número 3 nos va a referir a la emperatriz, qué tiene la emperatriz, cuál es la simbología de la emperatriz, cuáles los códigos de la emperatriz que nos llevan a entender cómo un 3 de espadas significa ese duelo. Si tú eres capaz de ver eso en este arcano, que no nos está diciendo nada, dominas esta baraja, dominas la baraja de Rider y dominas cualquier tarot. Entonces para mí la magia de aprender con esta baraja está ahí precisamente, en que voy a ser capaz de interpretar, de ver y de entender cualquier otro tarot, y además sobre todo
tal y como yo entiendo que se estudia el tarot, aprendemos de la experiencia, de vivenciar, de tocar, de tener nuestro tarot, de comunicarnos con los arcanos, y además desarrollamos la intuición, que es una herramienta que va a ser fundamental si te quieres dedicar al tarot. Y seguimos con un tarot que me encanta y que además es el que estoy utilizando últimamente, que es el Everyday Tarot. El Everyday Tarot tiene, digamos, bastante del tarot de Marsella, pero bebe mucho también de Rider, y lo notamos en un detalle muy interesante, que es el que te voy a mostrar ahora. Voy a mostrarte 2 arcanos de este tarot para que veas lo sencillito que es. Mira qué cosa tan preciosa y tan sencillita. Tiene prácticamente 3 colores: blanco, azul y dorado. Ahí lo ven mejor. Y es un tarot que nos sirve para aprender, porque lo maravilloso de este tarot es que es muy minimalista, se va mucho a la esencia. Entonces aquí no podemos utilizar la sabiduría de los colores, no podemos utilizar tampoco la simbología del personaje, hacia dónde mira, hacia dónde va, sino que son cosas que ya las tenemos que tener integradas para que este tarot nos responda y podamos sacarle ese máximo provecho. Pero hay un detalle muy interesante que tiene este tarot, que es el número, porque en este caso vamos a empezar con la justicia. Te lo voy a acercar un poquito más. La justicia aquí es el número 11, lo vemos aquí el número, y la fuerza es el número 8, por aquí lo vemos. Esto bebe directamente del tarot de Rider-Waite, porque en el tarot de Marsella es al revés. El arcano 8 es la justicia y el arcano 11 es la fuerza. Realmente, cuando trabajas con los arcanos mayores y conoces toda la historia y todo el significado y la simbología, no cambia tanto, tiene bastante sentido esta inversión de que la justicia sea el 11 y la fuerza sea el 8. Es otro enfoque bastante interesante, aunque en Marsella se trabaja al revés. Entonces, en este caso, este tarot, el Everyday Tarot, tiene mucho detalle del tarot de Marsella, los nombres también, pero tiene también esos toquecitos de Rider. Entonces es un tarot muy mágico, porque cuando ya tienes tus tablas con el tarot y ya lo dominas, pues recurrir a él es como... No necesitas ya tanto quizás el soporte, digamos, del coche del aprendiz, sino que aquí ya es cuando tienes todo el tarot como muy integrado. A mí es una baraja que particularmente me encanta, es la que más utilizo últimamente en mis consultas, y además me gusta el tamañito. Al ser chiquitita, pues la puedo llevar prácticamente en el bolso, que no es que yo saque por ahí en una cafetería la baraja, que lo he hecho en una cafetería y en otros sitios más raros, en la universidad, pero que siempre es bueno tener una baraja que sea como más transportable. Paso a mostrarte ahora un tarot de coleccionista, que aunque yo lo he manejado alguna vez y la verdad es que se ve bastante bien, es un tarot que ahora mismo lo tengo de colección, como te digo, ya no lo utilizo, que es este que estás viendo aquí, que es el tarot de El Bosco. Hay muchos tarots artísticos inspirados en obras de arte, inspirados en artistas, inspirados en libros, como el tarot para Macondo, hay un tarot de Art Nouveau, hay diferentes variantes de tarots. Entonces, este tarot básicamente lo vas a disfrutar si por un lado aprecias la calidad estética de las cartas, si te gustan los diseños, y en este caso si te gusta el tema del arte. Concretamente, este tarot está inspirado en una obra concreta del Bosco, que es el Jardín de las Delicias, que por cierto es una obra maestra de la historia del arte. Entonces tiene, digamos, una simbología pues bastante interesante, bastante rica, tiene bastantes desnudos, así que bueno, espero que no me censuren el vídeo. Fíjate además la belleza de los arcanos, aquí queda como muy claro también quién es quién, y muchos tarots lo que tienen también es su numerología. El nombre en este caso está en italiano, el tarot es italiano, pero aquí arriba pues tiene la traducción del nombre de la carta en diferentes idiomas. En este caso lo tiene en inglés, lo tiene en alemán, lo tiene en español y lo tiene en francés, y abajo en italiano. Muchos tarots ya vienen también así, con este, digamos, con este título traducido, pues como para que pueda llegar a más gente. En este caso, por ejemplo, con esta carta que te estaba mostrando, a los enamorados lo llaman el enamorado. A veces hay variantes así con el nombre, pero básicamente es lo mismo. Al Papa, por ejemplo, que es el arcano 5, hay algunos tarots que lo llaman el hierofante, la papisa también es llamada la suma sacerdotisa. Entonces básicamente te cambia un poquito el nombre, pero el significado en esencia sigue siendo el mismo. Y luego, por ejemplo, en algunos arcanos menores están inspirados en personajes
extravagantes, personajes extrafalarios que aparecen dando vueltas, digamos, por este maravilloso Jardín de las Delicias, obra que por cierto está en el Museo del Prado y que merece muchísimo la alegría. Visitarla y recrearte delante de ella un buen rato. Particularmente, bueno, te muestro esta Reina de Oros porque me parece de una exquisitez y de una belleza impresionante. Este es un tarot que sí te llama la atención para manejarlo como tarotista, si no te interesa tanto el tema del arte, o incluso sí, se ve muy bien. Es decir, es un tarot que yo podría recomendar para una persona que lleva ya un tiempecito, que quiere soltar la baraja de Rider o la de Marsella y que necesita a lo mejor un tarot pues manejable y accesible. Sería mucho más accesible para mí, más manejable, más fácil de interpretar para una persona que no lleva tanto tiempo este tarot que el Everyday Tarot, por ejemplo, que te enseñé antes. Por último, te quiero mostrar un tarot que para mí es muy especial y que lo utilizo en muy poquitas ocasiones, que es el tarot de los orishas. Aquí quiero hacerte un pequeño matiz porque este tarot a nivel, digamos, simbólico podría ser relativamente fácil de manejar como el tarot del Bosco que vimos antes, pero es cierto que el tarot de los orishas tiene una carga especial o digamos sí como un contenido extra que es precisamente el enfoque de la religión de los orishas. Quiero especificarte que no estoy iniciada ni en santería, ni en candomblé, ni en ningún culto de orisha, pero los conozco muy bien porque a nivel académico es mi especialidad. Entonces, para mí este tarot tiene esa magia, ese significado, y considero que cuando trabajas con un tarot como este, en el que conoces más, digamos, de la mitología, de la historia, de los cultos, de la proyección social que pueda tener esa vertiente espiritual o religiosa, te va a dar un plus extra. Entonces, yo trabajo con esta baraja, como te digo, en contadas ocasiones, en contadas lecturas y con ciertas personas que o resuenan con esto o la intuición me dice trabaja con este tarot, y me ha coincidido que cuando lo he hecho la persona o bien conocía el significado de los orishas o estaban en una búsqueda espiritual muy especial, muy grande y muy concreta, y ese tarot ha venido como a reforzar ese significado, porque también es importante que sepas que no te manejas con una sola baraja. Yo trabajo con 2 o 3 en función, como te digo, de lo que me resuena de la persona. Entonces a lo mejor hay alguna baraja que te gusta más para hacer un tipo de lecturas y otras que te gustan más pues para hacer otras. Entonces para mí el tarot de los orishas es de esas barajas que yo utilizo cuando por ejemplo sé que viene algo con un carácter espiritual muy fuerte o la persona está en un momento de trascendencia en su vida también muy especial. Entonces, dicho esto, este tarot, como verás, tiene una simbología también muy específica. En este caso, los arcanos, esos 3 que te he elegido, están representando a diferentes orishas. En este caso tenemos, por ejemplo, al arcano 11, que está siguiendo la línea del tarot de Marsella, porque el 11 es la fuerza. En este caso está representando a la diosa del viento, que es Yansa Oya. El arcano 17, que es la estrella, está representando a Oshun. Y por último tengo al arcano 20, que es el juicio, que está representando precisamente al orisha de la justicia, que es Shango. Con respecto a los arcanos menores, son también maravillosos. Toda esta baraja está plagada pues de diferentes arquetipos, de diferentes entidades, de diferentes dioses y de diferentes elementos con los que estos dioses trabajan. La sota de espadas, por ejemplo, aquí la vemos, es Ogun, el orisha de la guerra. El rey de bastos es Oshala, el padre de los orishas. El 10 de bastos es una mujer haciendo una ofrenda. Entonces tampoco estamos representando aquí a una entidad, sino en este caso estamos viendo a una religiosa haciendo una ofrenda. La sota de bastos, por ejemplo, es Omulu, que es el orisha de la transmutación, el de la vida y de la muerte. Se dice también que es el de las enfermedades. Y luego tenemos a la reina de copas, en la que estamos viendo también puede ser una sereia, una serena, o podría ser también una mujer recogiendo agua de Yemaya para algún tipo de ofrenda o para su altar. Entonces, este tipo de tarot, que también tiene, por cierto, como te comentaba también con el de Bosco, los diferentes
nombres de la carta en diferentes idiomas. Puedes utilizarlo también pues como un tarot normal, pero también seguramente resuenes con algunos tarots que digas, este lo voy a dejar solo, por ejemplo, para temas de amor, este lo voy a dejar para lecturas espirituales o para diferentes asuntos. O a lo mejor también sucede, que lo he visto y que, pues ¿por qué no? Hay personas que utilizan dos barajas al mismo tiempo. Entonces a lo mejor con unas ponen unas cartas y con otras ponen otras. O a lo mejor incluso también puede ser que utilices dos barajas a la vez en tu lectura. O como es mi caso, hay algunos tarots que para mí solamente utilizo los arcanos mayores, que es lo que normalmente yo utilizo para lecturas normales. Pero hay otros tarots que utilizo toda la baraja pues para hacer una lectura. Por ejemplo, cuando yo trabajo con el tarot de los orishas, utilizo toda la baraja. Con el Everyday Tarot que te mostré antes, normalmente me manejo solo con los mayores, porque para mí es como mi tarot cotidiano de cabecera. Para hacer, por ejemplo, la lectura astrológica, recurro a mi baraja del tarot de Marsella de Grimaud, la primera que te mostré, con la que yo empecé, y utilizo pues toda la baraja. Entonces, en función muchas veces de para qué asigno cada baraja, utilizo todos los arcanos, los mayores, los menores, o los mezclo. Esto ya lo vas a ir después decidiendo tú en función de tus códigos y de para qué vayas asignándole cada baraja, para qué significado, para qué función, para qué enfoque vayas asignando, o si no, simplemente si la quieres de colección. Entonces yo te animo a que empieces, digamos, a estudiar tarot con una corriente, con la de Marsella, con la de Rider-Waite. Ninguna es mejor, esto es cuestión de afinidad, porque incluso por mucho que yo te haya especificado lo de los arcanos menores, que quizás para mí es una buena elección, no la de Marsella, considero que la baraja de Rider-Waite tiene un significado simbólico muy potente que también puede sumar mucho. Entonces te animo a que elijas una de las dos para iniciarte, y una vez que ya conozcas la baraja y empieces a dominarla, des el salto a otra que sea parecida a la que estás trabajando, como por ejemplo el tarot del Bosco sería una opción. Y ya después puedes dar un salto más, si quieres un pequeño salto cuántico, y elegir una baraja que te conecte a ella pues por otros motivos. Puede ser a lo mejor por simbología, por colores, o porque tenga un significado espiritual como el tarot de los orishas. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, espero que te haya servido, espero que te animes a entrar en este maravilloso mundo del tarot, y si ya estás adentro, pues que sigas adelante. Te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que YouTube te avise cuando suba contenido, que le des like, así también YouTube sabe que gusto y me va esparciendo por el mundo con todos los tarotistas y más allá. Te mando un beso muy grande y por aquí te espero pues siempre que quieras. Que estés muy bien.